Hola, bienvenidos al día 71 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Maravilla Sorprendente. El obispo Sandy Millar nos contó de una ocasión cuando caminaba junto a la playa y notó cómo la arena se había revuelto con las pisadas de aquellos que habían pasado por allí antes que él. A la mañana siguiente, las huellas habían sido totalmente borradas por el mar. Sintió que Jesús le decía: esa es una imagen del perdón. El perdón de Jesucristo es como si el registro de las cosas malas en nuestra vida fuera limpiado por completo. Todos sabemos cuán duro es perdonar a los demás. No obstante, a menudo suponemos que el perdón de Dios es casi automático. En su lecho de muerte, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia expresó: seré una autócrata. Ese es mi estilo. Y el buen Señor me perdonará. Ese es el suyo. En el pasaje de hoy vemos el alto costo y la enorme bendición que implica el perdón de Dios. Como señaló P.T. Forsyth, primero tenemos que conocer la desesperación de la culpa, luego podemos apreciar la maravilla asombrosa del perdón. Salmos 32 del 1 al 11. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por eso orará a ti todo fiel, y el tiempo en que puedas ser hallado. En el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean, no sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en el Señor. Oh justos, alégrense en el Señor y gócense. Canten con júbilo todos los rectos de corazón. Dice el comentario: ¿alguna vez te resultó difícil? Experimenta el alivio del perdón. ¿Alguna vez te resultó difícil perdonar a los demás o aún perdonarte a ti mismo por algo que hiciste? La clave para perdonar a los demás y a ti mismo es saber lo mucho que Dios te ha perdonado. La gente perdonada, perdona. Como señaló C.S. Lewis, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable que hay en ti. En cuanto a lo que respecta a perdonarnos a nosotros, escribió: si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonarnos. No hacerlo sería casi como situar nuestro juicio por encima del suyo. Por medio de Jesús, Dios ha hecho que el perdón pleno esté disponible para ti y para mí. En este salmo vemos la enorme diferencia que produce el perdón de Dios: ser liberado de la mano juzgadora. David describe la agonía espiritual de no ser perdonado. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche
tu mano pasaba sobre mí. Transparencia para con Dios. El camino hacia el perdón es sencillamente acudir al Señor sin máscaras ni simulaciones. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Un nuevo comienzo. David describe la enorme bendición de saber que somos perdonados. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Imagina que nuestros calendarios y agendas se registraran no solo nuestros compromisos y reuniones, sino también todos nuestros pecados. Los primeros 2 versículos de este salmo nos dan 3 imágenes de lo que Dios hace. Primero, el Señor no toma en cuenta tus pecados, obra como si no existieran. Segundo, se le borran. Es como si Dios tomara un borrador celestial y eliminara los registros pecaminosos de tu calendario. Tercero, se le perdonan. Literalmente, esa palabra significa quitar o llevar lejos. Las páginas relacionadas con tus pecados son arrancadas y destruidas. Se te ofrece un nuevo comienzo. El apóstol Pablo cita este salmo como evidencia de que por medio de la muerte de Jesús por ti, Dios te acredita justicia por la fe y ese perdón no es algo que puedas adquirir por las buenas obras. Mediante la cruz, Dios te restaura en una relación justa con Él. Por lo tanto, puedes orar a Él. Él se convierte en tu refugio, te protege del peligro, te guía y su amor te envuelve. Esto no se obtiene por buenas acciones, llega a la persona que confía en Él por la fe. Una comprensión adecuada del Antiguo Testamento muestra que el sendero hacia el perdón es el arrepentimiento y la fe. El perdón no es una razón para pecar, sino un incentivo para no pecar. Queremos permanecer en el camino de Dios. Él promete guiarte. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Él no quiere que seas alguien difícil de guiar como un caballo o una mula, que deben controlarse con el estribo y la rienda. Quiere que evites el dolor que implica resistir al Espíritu Santo. Si sigues el impulso del Espíritu Santo, evitarás el dolor innecesario. Dios desea que oigas su voz diariamente, atiendas su instrucción, camines en sus caminos y confíes en su amor. Señor, gracias por morir en la cruz por mí para que pudiera conocer el alivio del perdón. Lamento las cosas malas que he cometido en mi vida. Por favor, perdóname. Marcos 15, del 33 al 47. Cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: déjenme cambiar la NBI, ahora sí. Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja con vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión
y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Bueno, dice el comentario: agradece a Jesús por pagar el precio del perdón. Aparta tiempo hoy para dar gracias a Jesús por haber muerto por ti. Pagó un alto precio por tu perdón. El perdón no resulta fácil, pero Jesús lo hizo posible. Jesús murió en la cruz por ti. Algunos sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se recuperó en el ambiente fresco de la tumba. No obstante, Pilato verificó si hacía mucho que había muerto. El centurión que había supervisado la crucifixión confirmó que Jesús estaba realmente muerto. Los soldados romanos eran expertos en realizar crucifixiones. El centurión hubiera enfrentado un castigo grave si dejaba que un prisionero huyera. José de Arimatea bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en el sepulcro cavado en la roca. José hubiera notado si Jesús seguía vivo y respiraba. No hubiera sepultado a Jesús vivo. Jesús fue olvidado por Dios debido a nuestros pecados. Quedó toda la tierra en oscuridad. Jesús clamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Marcos retiene las palabras originales de Jesús en arameo, que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hemos visto antes en la Biblia en un año, esta es una cita del Salmo 22 que concluye con una gran victoria. Jesús abrió el camino para el perdón y el acceso a la presencia de Dios. El velo del templo que separaba a la gente de la presencia de Dios fue partido en dos de forma sobrenatural por Dios desde arriba hasta abajo. Tenía 18 metros de alto y al menos 3 centímetros de grosor. El hecho de que fuera partido desde arriba hacia abajo enfatiza que fue Dios quien causó que se partiera. Esto simbolizaba el hecho de que mediante la muerte de Jesús se te da acceso a Dios porque tus pecados son perdonados. Dios te acredita justicia y nos concede a ti y a mí el inmenso privilegio de una relación íntima con Él. Dios, gracias porque el Señor Jesús me amó y dio su vida por mí. Gracias porque ahora puedo entrar en tu presencia con valentía y confianza en tu nombre. Levítico 23 y 24. Dice así: el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de completo reposo. Es un día de asamblea sagrada en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero. Al comenzar la noche, el día 15 del mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una asamblea sagrada en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas puestas al fuego y el séptimo día celebrarán una asamblea sagrada en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al Señor.
También presentarán 2/10 de un efa de harina refinada mezclada con aceite, como ofrenda de cereal puesta al fuego, de aroma grato al Señor, y un cuarto de hin de vino como ofrenda líquida. No comerán pan ni grano tostado o nuevo, hasta el mismo día en que traigan esta ofrenda a Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo día, del séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 2/10 de un efa de harina refinada, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año, sin defecto, con un ternero y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas líquidas, un holocausto al Señor. Una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese mismo día convocarán ustedes a una asamblea sagrada y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una asamblea sagrada. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas puestas al fuego. El Señor dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una asamblea sagrada en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas puestas al fuego. En ese día no harán ningún trabajo, ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se pide perdón por el pecado de ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de completo reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comenzará la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. El primer día se celebrará una asamblea sagrada. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas puestas al fuego. Al octavo día celebrarán una asamblea sagrada en honor al Señor y volverán a presentarle ofrendas puestas al fuego. Es una asamblea sagrada. Ese día no harán ningún trabajo. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido y a las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor, para presentarle ofrendas puestas al fuego, holocaustos, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas líquidas, tal como está ordenado para cada día. Todas estas fiestas son adicionales a los sábados del Señor y a los tributos y ofrendas votivas o voluntarias que ustedes le presenten. A partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días
Se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Ese será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saque de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. El Señor dijo a Moisés: ordénales a los israelitas, dice el capítulo 24 de Levítico, que te traigan aceite puro de olivas prensadas para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina donde están las tablas del pacto, para que ardan delante del Señor desde el anochecer hasta la mañana. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Toma harina refinada y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 2/10 partes de un efá. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial puesta al fuego ante el Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas puestas al fuego ante el Señor. Es un estatuto perpetuo. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre. Así que lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas: todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre al maldecir, será condenado a muerte. El que quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesiona a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate un animal reparará el daño, pero el que mate a un hombre será condenado a muerte. Una sola ley regirá tanto para el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Moisés comunicó todo esto a los israelitas. Entonces ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y allí lo apedrearon. Los israelitas procedieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Dice el comentario: comprende que el perdón es obtenido no por nosotros, sino para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos la seriedad con la que se trata el pecado. No es una cuestión trivial. Y el perdón no es algo que deba darse por sentado. La justicia exigía una equivalencia, vida por vida, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Esto nunca se pensó para las relaciones personales, sino para los tribunales de justicia a fin de evitar una escala de violencia. Mostraba la necesidad de la educación de un castigo, de la adecuación de un castigo por el pecado. De nuevo, en este pasaje vemos la anticipación de la muerte de Jesús. El perdón de pecados requiere sacrificio, exige un cordero. El cordero debe ser perfecto, sin defecto. Como hemos visto, Pablo
describe a Jesús como nuestro Cordero Pascual, quien ya ha sido crucificado, en 1 Corintios 5:7. No podemos ganar el perdón. En el día del perdón se hace expiación por ustedes. No lo hacemos nosotros, sino que se hace para nosotros. Es la enseñanza radical y revolucionaria de toda la Biblia. Cuando entiendes cómo fue posible el perdón a través de Jesús, es algo que te deja boquiabierto y transforma totalmente tu vida. Señor Jesús, gracias porque me has hecho libre de todas estas leyes del Antiguo Testamento. Gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por haber hecho posible el perdón para mí. Gracias por la maravilla sorprendente de tu perdón que transforma mi vida aquí y en la eternidad. Pipa añade respecto a Marcos 15, en un momento tan crucial en la historia como cuando Jesús derrotaba a los poderes de las tinieblas, todos los discípulos y muchos seguidores lo abandonaron. Pero las mujeres estuvieron ahí junto a la cruz. ¡Qué valentía y lealtad! En una cultura donde las mujeres parecían ser prácticamente ignoradas, Jesús las dignificó. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Se percibe un movimiento. Hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal y para orar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.